¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos egipcios percibían el universo, un lugar donde cada amanecer, cada grano de arena y cada estrella en el cielo estaba imbuido con el poder divino? En este viaje, descubriremos el papel vital que desempeñaban Ra, Osiris, Horus, Anubis, Set y Bastet, no solo como deidades que regían aspectos de la naturaleza y la existencia humana, sino como guardianes de un equilibrio cósmico que sostenía el tejido mismo de la vida. Pero, ¿cómo lograban estos dioses mantener ese equilibrio eterno entre el orden y el caos, la vida y la muerte, la creación y la destrucción? Al final de este capítulo, revelaremos las profundas lecciones que estos mitos antiguos nos ofrecen sobre la interconexión de todo en el cosmos y cómo, incluso hoy, pueden iluminar nuestro camino hacia una comprensión más profunda de la armonía en nuestro mundo. Quédate hasta el final para descubrir cómo el antiguo Egipto, a través de su panteón divino, nos enseña sobre la importancia del equilibrio en la naturaleza, en la sociedad y en el corazón humano. Prepárate para una exploración que trasciende el tiempo, revelando secretos milenarios que aún resuenan con nosotros. La mitología egipcia, una de las piedras angulares de la civilización del antiguo Egipto, ofrece una ventana fascinante hacia la comprensión de una sociedad que ha capturado la imaginación del mundo durante milenios. Esta mitología no solo refleja las creencias religiosas y la cosmovisión de los antiguos egipcios, sino que también desempeña un papel crucial en la estructuración de su sociedad, política y vida cotidiana. A través de un complejo panteón de dioses y diosas, historias de creación y mitos de muerte y resurrección, la mitología egipcia articula las preocupaciones fundamentales de la existencia humana, el ciclo de la vida y la muerte, el orden contra el caos y la necesidad de armonía entre los elementos. Estas deidades no solo personificaban aspectos naturales y principios morales, sino que también servían como mediadores entre el cosmos y la vida humana, influyendo en todo, desde las prácticas agrícolas hasta los rituales funerarios y la legitimación del poder de los faraones. Con historias que se extienden desde la creación del mundo hasta el mantenimiento del orden cósmico y el aseguramiento de la vida después de la muerte, la mitología egipcia proporciona un marco a través del cual se puede explorar la interconexión entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Este rico tapiz mitológico no solo esboza las creencias y prácticas religiosas de una de las civilizaciones más emblemáticas de la humanidad, sino que también ofrece perspectivas invaluables sobre cómo los antiguos egipcios entendían su lugar en el universo, enfrentaban los misterios de la vida y la muerte, y buscaban explicaciones a los fenómenos naturales y sociales que configuraban su mundo. Los dioses egipcios encarnan la rica tapestría de la naturaleza y los intrincados aspectos de la existencia humana, sirviendo como puentes entre el mundo tangible y el espiritual, y reflejando la profunda conexión de los antiguos egipcios con el entorno que los rodeaba. Cada deidad posee atributos y dominios específicos que no solo abarcan elementos naturales como el sol, el Nilo, la tierra y el cielo, sino también conceptos humanos universales como el amor, la justicia, el caos, la protección y la regeneración. Por ejemplo, Ra, el dios del sol, no solo simboliza la fuente primordial de luz y calor, esencial para la vida y la agricultura, sino que también representa la creación, el renacimiento y el ciclo diario de la vida, reflejando la constante renovación y el orden cósmico. Osiris, por otro lado, personifica la muerte, la resurrección y la fertilidad, ilustrando el ciclo vital de la muerte y el renacimiento que es fundamental para la agricultura y la creencia en la vida después de la muerte. Las deidades como Isis, con su profundo vínculo con la magia, la maternidad y la protección, subrayan la importancia de la figura materna, la protección familiar y el poder de la sanación, elementos esenciales para la cohesión social y el bienestar individual. Anubis, guardián de los muertos, con su papel en la momificación y el juicio del alma, refleja la significancia del viaje al más allá y la necesidad de rituales para asegurar una transición segura y justa hacia la vida después de la muerte. Horus y Set, en su dualidad, representan la eterna lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal, aspectos que resonaban con la vida cotidiana y la gobernanza, reflejando la necesidad de equilibrio y justicia en la sociedad. Bastet, adorada como la diosa del hogar, la alegría y la fertilidad, así como protectora contra las enfermedades, encarna el amor por la vida doméstica y la importancia de la protección familiar y la salud. Este panteón divino, en su diversidad, no solo ofrece explicaciones a los misterios del universo y guía moral, sino que también refleja el profundo respeto de los egipcios por el mundo natural y su dependencia de él, así como su búsqueda de armonía y entendimiento en el ciclo de la vida. En este sentido, los dioses y diosas egipcios no son meras figuras de adoración, son manifestaciones de las fuerzas vitales del mundo y espejos de la experiencia humana,
cuyas historias y atributos continúan fascinando e inspirando hasta hoy. ¿Alguna vez te has maravillado ante el amanecer preguntándote qué misterios celestiales se ocultan detrás del ciclo eterno de día y noche? En este segmento, nos adentraremos en las profundidades del mito de Ra, el dios del sol, cuya luz emergió del caos primordial para dar forma a todo lo existente. Pero, ¿cómo logró Ra, con su barca solar, imponer orden en el cosmos y qué secretos del universo pueden revelarnos su eterno viaje por el cielo y el Duat? Al final de este capítulo, descubrirás las verdades ocultas detrás del ciclo de vida, muerte y regeneración que Ra simboliza, y cómo este antiguo mito de creación refleja nuestra propia búsqueda de luz en la oscuridad. Quédate hasta el final para explorar cómo el legado de Ra influye aún en nuestra comprensión del tiempo, el universo y nuestra propia existencia. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu lugar en el vasto cosmos. El origen del cosmos, en el corazón de la cosmogonía egipcia, Ra ocupa una posición preeminente como el dios del sol y el arquitecto del universo, cuya existencia y acciones son fundamentales para la comprensión del origen y el orden del cosmos. Según los antiguos mitos, Ra emergió del Nan, el océano primordial caótico que existía antes de la creación, marcando el inicio de la existencia. Al emerger en la forma de un ave fénix, o más comúnmente, montando su barca solar, Ra trajo consigo la luz, disipando las tinieblas del caos y estableciendo el primer amanecer. Este acto de creación no solo simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el orden sobre el caos, sino que también establece a Ra como el dador de vida, cuyo ciclo diario de nacimiento, muerte y renacimiento refleja el eterno ciclo de la existencia misma. Ra no se detuvo con la creación de la luz, se dice que habló al mundo a la existencia, nombrando todas las cosas bajo el sol, desde los dioses hasta los seres humanos, los animales, las plantas y los cuerpos celestes, confiriéndole su esencia y propósito. En algunos relatos, Ra creó a otros dioses mediante sus lágrimas o su sudor, introduciendo así los primeros elementos de una sociedad divina que gobernaría los aspectos variados del mundo y de la vida humana. Como el sol, Ra viaja a través del cielo en su barca solar, el Maniet durante el día y en la Mesektet durante la noche, simbolizando el ciclo de la vida y asegurando la renovación continua del mundo. Durante su viaje nocturno a través del Duat, el inframundo, Ra se fusiona con Osiris, el dios del más allá, integrando los ciclos de la vida y la muerte en una unidad cohesiva y perpetuando el ciclo de la regeneración y la resurrección. Este papel de Ra como creador y sustentador del universo no solo ilustra la centralidad del sol en la existencia y la conciencia egipcia, sino que también refleja una comprensión profunda de la interconexión entre los ciclos naturales y la vida humana. La veneración de Ra abarcaba rituales complejos y ofrendas, y su presencia se integraba en la arquitectura, la astronomía y el calendario egipcios, evidenciando la omnipresencia de su influencia en todos los aspectos de la vida y la muerte. En este sentido, Ra no es simplemente un dios entre muchos, es la personificación del principio creativo mismo, cuya luz es la fuente de toda vida, orden y conocimiento, y cuyo ciclo eterno de renacimiento asegura la continuidad y la estabilidad del cosmos. Este concepto de Ra encarna la cosmovisión egipcia, en la que el cosmos es un orden dinámico y viviente, sostenido y renovado constantemente por las acciones divinas. El viaje diario de Ra en su barca solar, trazando su camino a través del cielo y luego sumergiéndose en las profundidades del Duat cada noche, encarna la esencia del orden cósmico en la mitología egipcia, reflejando los incesantes ciclos de vida, muerte y regeneración que son fundamentales para la existencia humana y natural. Esta travesía no es meramente un fenómeno celestial, es un relato dramático cargado de simbolismo, donde Ra, en su eterna lucha contra las fuerzas del caos representadas por la serpiente Apophis, asegura la continuidad de la creación y el mantenimiento del orden cósmico. Cada amanecer, Ra emerge victorioso, simbolizando la renovación de la vida y el triunfo del orden sobre el caos, un mensaje de esperanza y resiliencia que resonaba profundamente en el corazón de la civilización egipcia. Este viaje también refleja una profunda comprensión de la dualidad de la existencia. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, son vistas no como opuestos en conflicto, sino como partes integrantes de un ciclo continuo y eterno. La noche, lejos de ser un mero periodo de oscuridad, es una fase crucial de regeneración y renacimiento, donde Ra se une con Osiris, el dios del inframundo,
integrando así los dominios de los vivos y los muertos en un todo coherente. Este acto de fusión simboliza la creencia egipcia en la resurrección y la vida eterna, asegurando que la muerte no es el final, sino un paso en el ciclo perpetuo de la existencia. Además, el viaje de Ra no solo asegura la regeneración diaria del mundo, sino que también sirve como un acto de reafirmación del orden y la estabilidad en el universo. La precisión y regularidad de su travesía reflejan la importancia del Ma'at, el concepto egipcio de verdad, equilibrio y orden en el mantenimiento de la armonía cósmica. Los egipcios veían en el ciclo diario de Ra una garantía de la continuidad de la vida y el orden natural, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades y el cambio, el equilibrio sería eternamente restaurado. La influencia de Ra y su viaje se extendía más allá de la mitología, influenciando prácticas religiosas, rituales y la arquitectura, como se evidencia en los templos y obeliscos erigidos en su honor, diseñados para capturar la primera y última luz del sol. Estos monumentos no solo son testimonios de la devoción egipcia hacia Ra, sino también marcadores del profundo entrelazamiento de lo divino con el mundo material, simbolizando los puntos de conexión entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. El viaje diario de Ra a través del cielo y el Duat es una metáfora viviente de los principios fundamentales que guiaban la vida egipcia, la creencia en la regeneración, la importancia del equilibrio y la armonía, y la convicción de que la vida, en todas sus formas, es un ciclo perpetuo de renovación y renacimiento. Este relato no solo refleja la cosmovisión egipcia, sino que también ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas culturas entendían y explicaban los misterios del universo y su lugar dentro de él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las antiguas civilizaciones entendían el ciclo ininterrumpido de la vida y la muerte, y qué secretos del más allá guiaban sus prácticas más sagradas? En este segmento, descubriremos el misterio de Osiris, el dios que trajo la agricultura y la civilización a la humanidad, solo para ser traicionado y luego renacer como el señor del inframundo. Pero, ¿cómo la historia de Osiris y su resurrección ofrecen claves sobre la visión egipcia de la eternidad, y qué lecciones podemos aprender hoy de su reinado en el mundo de los muertos? Al final de este capítulo, revelaremos cómo la leyenda de Osiris no solo moldeó el antiguo Egipto, sino que también continúa influyendo en nuestras modernas concepciones de justicia, renovación y vida después de la muerte. Quédate hasta el final para explorar cómo este antiguo mito nos conecta con las profundidades de la experiencia humana, desvelando la eterna búsqueda de significado en el ciclo de la vida y la muerte. Prepárate para un viaje al corazón de la oscuridad que promete iluminar las sombras más profundas del conocimiento humano. Osiris, una figura central en la mitología egipcia, simboliza la fertilidad, la resurrección y el dominio del más allá, desempeñando un papel trascendental en la conceptualización de la vida después de la muerte y el orden social en el antiguo Egipto. Antes de su infame asesinato y posterior desmembramiento por parte de su hermano Set, Osiris fue el primer gobernante de Egipto, donde impartió a la humanidad los dones de la agricultura, enseñando a cultivar la tierra y a cosechar sus frutos, lo que sentó las bases de la civilización egipcia y estableció los cimientos del orden social y moral. Este acto de civilización no solo transformó la sociedad egipcia, permitiendo el asentamiento y el desarrollo de una cultura rica y compleja, sino que también lo vinculó intrínsecamente a la tierra y sus ciclos, reflejando la importancia de la fertilidad y la regeneración en la cosmovisión egipcia. La muerte y resurrección de Osiris, a manos de su esposa Isis y su hijo Horus, no solo es un mito de venganza y justicia, sino también una poderosa narrativa de vida, muerte y renacimiento. Al ser revivido para gobernar el Duat, Osiris se convierte en el símbolo supremo de la resurrección, asegurando a todos los egipcios que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia en el más allá. Su historia encapsula la creencia egipcia en la justicia eterna y el equilibrio moral, con el juicio de Osiris en el más allá, donde las almas son pesadas contra la pluma de Maat, representando el ideal de verdad y rectitud que debía guiar la vida terrenal. Esta dualidad de Osiris, como emblema de la fertilidad y señor del inframundo, refuerza la noción de que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas, con la muerte vista como una transición necesaria que asegura la continuidad de la vida a través de la regeneración espiritual. Su culto, centrado en rituales de muerte y renacimiento, como los misteriosos rituales de Osiris, no solo reafirmaba esta creencia en la vida después de la muerte, sino que también fortalecía la cohesión social, al proporcionar un marco común de valores y expectativas. En última instancia, Osiris personifica la esencia del ciclo agrícola y humano, donde la descomposición y la muerte son seguidas por el renacimiento y la renovación, un ciclo perpetuo que sustenta tanto al mundo natural como al orden social y que asegura la estabilidad y la continuidad de la civilización egipcia. Esta figura de Osiris,
Por lo tanto, se erige no solo como un dios de la muerte y la resurrección, sino como un pilar fundamental de la identidad y la cosmología egipcias, cuyos principios de fertilidad, justicia y regeneración resonaban en todos los aspectos de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. La transformación de Osiris en el señor del inframundo, tras su muerte y resurrección, es un pilar fundamental en la cosmología egipcia, estableciendo un paradigma para la vida después de la muerte y subrayando la creencia en la justicia eterna y la regeneración espiritual. Al convertirse en el gobernante del Duat, Osiris personifica la esperanza de renacimiento y la perpetuidad del ciclo vital más allá de la muerte física, ofreciendo a los antiguos egipcios una visión reconfortante y estructurada del más allá. Este papel de Osiris como juez de las almas destaca la importancia del juicio de los muertos, un proceso en el que el corazón del difunto es pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. En una balanza, este acto no solo determina la moralidad y la pureza del alma, sino que también refleja la profunda convicción egipcia de que las acciones en la vida terrenal tienen consecuencias directas en el más allá. La figura de Osiris en el inframundo, asistido por deidades como Anubis, el dios de la momificación, y Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, simboliza la complejidad y la organización del más allá, que refleja las estructuras y jerarquías sociales del Egipto antiguo. La presencia de Osiris asegura que el más allá es un lugar de orden y no de caos, donde las almas justas pueden alcanzar una existencia pacífica y eterna en los campos de Aru, el paraíso egipcio, un reflejo idealizado de la vida en la tierra con abundancia de alimentos y una existencia sin sufrimiento. Este concepto de resurrección y juicio en el más allá, con Osiris como figura central, no solo consolaba a los vivos sobre su destino después de la muerte, sino que también servía como un poderoso mecanismo de control social, enfatizando la importancia de vivir una vida en conformidad con los principios de Maat. La momificación, los rituales funerarios y las ofrendas a los muertos, prácticas intricadamente vinculadas al culto de Osiris, reflejan la seriedad con la que los egipcios se preparaban para su eventual juicio y la vida en el más allá, destacando la creencia en la inmortalidad del alma y la posibilidad de una existencia más allá de la muerte. La veneración de Osiris, extendida por todo Egipto en forma de templos y festivales, como la celebración de los misterios de Osiris, que dramatizaban su muerte y resurrección, no solo reafirmaba la creencia en la vida después de la muerte, sino que también fortalecía los lazos comunitarios y la identidad cultural. A través de estas prácticas, los antiguos egipcios se conectaban con el ciclo divino de muerte y renacimiento, viéndose a sí mismos como parte de un orden cósmico más amplio gobernado por Osiris. En resumen, Osiris encarna la esperanza de renacimiento y la promesa de justicia eterna, sirviendo como el guardián del más allá y como un recordatorio constante del ciclo ininterrumpido de la vida, la muerte y la regeneración que forma el corazón de la espiritualidad y la visión del mundo egipcio. ¿Alguna vez has sentido la presencia de un poder que trasciende la vida y la muerte, un poder capaz de proteger y sanar contra todo pronóstico? En este segmento, desvelaremos los misterios de Isis, la diosa egipcia cuya magia no solo restauró a Osiris del abismo de la muerte, sino que también cimentó su legado como protectora suprema y sanadora. Pero, ¿cómo logró Isis, con su profundo conocimiento mágico y su infinita compasión, convertirse en uno de los símbolos más poderosos de la maternidad y la protección en el antiguo Egipto y más allá? Al final de este capítulo, descubriremos las formas en que la influencia de Isis se extiende hasta el día de hoy, ofreciendo inspiración y refugio a aquellos que buscan la protección y la sabiduría en los momentos más desafiantes de la vida. Quédate hasta el final para explorar cómo la veneración de Isis como diosa de la magia, la maternidad y la protección sigue resonando en un mundo que, más que nunca, anhela la esperanza y la renovación. Prepárate para un viaje al corazón de los antiguos misterios que promete revelar el inquebrantable poder del amor y la protección a través de los tiempos. Isis, en la mitología egipcia, representa la culminación de la magia, la maternidad y la protección, cualidades que se manifiestan de manera más dramática y conmovedora en su búsqueda para restaurar a su esposo Osiris. Tras el asesinato y desmembramiento de Osiris por Set, Isis emprende una misión implacable para reunir los fragmentos dispersos de su cuerpo, demostrando no solo su destreza mágica sino también su inquebrantable devoción y amor. A través de su poderosa magia, combinada con su profundo conocimiento de los rituales funerarios, Isis logra no solo localizar y reunir cada pieza de Osiris sino también revivirlo lo suficiente para concebir a Horus,
simbolizando la victoria de la vida sobre la muerte y el triunfo del orden sobre el caos. Este acto de restauración por parte de Isis no solo es fundamental para la resurrección de Osiris y el establecimiento de Horus como legítimo heredero, sino que también subraya el papel central de Isis en la cosmología egipcia como la gran maga, cuya maestría de los hechizos y rituales trasciende la muerte misma. Más allá de su papel en la resurrección de Osiris, Isis se erige como protectora de los vulnerables y patrona de la maternidad, ofreciendo su protección a los mortales y a los dioses por igual. Su figura materna, combinada con su poder mágico, la posiciona como una deidad única capaz de navegar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, asegurando la protección y el bienestar de sus seguidores. La devoción de Isis hacia Osiris y su hijo Horus, y su determinación para restaurar el orden y la justicia, resuenan a través de los mitos egipcios como un testimonio del poder del amor, la magia y la protección materna contra las adversidades. Su veneración se extendió más allá de las fronteras egipcias, ganándose un lugar en el panteón de deidades de otras culturas antiguas, lo que refleja su universalidad y la profundidad de su impacto en la imaginación religiosa y espiritual. La historia de Isis, con su mezcla de magia, tragedia y triunfo, no solo encarna las esperanzas y temores de los antiguos egipcios respecto a la vida, la muerte y el más allá, sino que también ofrece una visión sobre el poder de la resiliencia y la protección en la lucha eterna contra el desorden y la desintegración. Isis, venerada como la diosa de la magia en la mitología egipcia, ejerce su poder no solo en los dominios de la muerte y la resurrección, sino también en la esfera de la protección y la sanación, ofreciendo un manto de seguridad y bienestar sobre aquellos que buscan su amparo. Su dominio sobre la magia le permite intervenir en el curso natural de los eventos, curando enfermedades, protegiendo contra el mal y asegurando la salud y la prosperidad de sus devotos. Este papel de Isis como sanadora y protectora se arraiga en la creencia de que su poder mágico es supremo, capaz de contrarrestar hechizos malignos, alejar peligros y restaurar la armonía en el cuerpo y el espíritu. La protección de Isis se extiende más allá de los individuos, abarcando familias, hogares y el mismo reino de Egipto, protegiéndolos de las fuerzas del caos y la desintegración. Como tal, se convierte en un símbolo de seguridad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. Sus amuletos y hechizos se utilizaban ampliamente en prácticas de magia protectora, y sus rituales y plegarias formaban parte esencial de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, buscando su favor para asegurar una existencia pacífica y saludable. Además, la figura de Isis como madre de Horus, el dios del cielo, quien enfrentó y venció a Set para reclamar el trono de Egipto, refuerza su papel como protectora y nutridora, no solo de individuos sino de la justicia y el orden mismo. En este sentido, Isis no solo simboliza la continuidad de la vida a través de la sanación y la protección, sino también la perpetuación del orden cósmico y social, asegurando que las fuerzas de la vida prevalezcan sobre la muerte y la destrucción. La devoción hacia Isis y su culto, que perduró y se expandió más allá del periodo faraónico, hasta el mundo greco-romano y más allá, testimonia la universalidad de su apelación como símbolo de amor maternal, protección divina y el poder curativo de la magia. Su legado, que trasciende las fronteras culturales y temporales, continúa siendo un testimonio del anhelo humano por seguridad, salud y protección frente a las adversidades, haciendo de Isis una de las deidades más complejas y multifacéticas de la antigüedad, cuya influencia se siente hasta hoy. ¿Has contemplado alguna vez el delicado equilibrio que sostiene el orden de nuestro mundo, enfrentándose constantemente a las fuerzas del caos que amenazan con desgarrarlo? En este segmento, nos sumergiremos en el antiguo mito de Horus, el dios del cielo, cuya batalla épica contra Set no solo define el destino del antiguo Egipto, sino que también encarna la eterna lucha entre el orden y el caos. Pero, ¿qué nos revela esta confrontación divina sobre el poder de la justicia, la legitimidad y la protección en la conformación de civilizaciones? Al final de este capítulo, desvelaremos cómo la victoria de Horus sobre Set trasciende la mitología, ofreciéndonos perspectivas profundas sobre la importancia del equilibrio, la autoridad y la protección en nuestro propio mundo. Quédate hasta el final para explorar cómo el legado de Horus como protector y faraón viviente sigue inspirando a la humanidad a buscar la armonía en medio del caos, demostrando que el coraje y la justicia pueden prevalecer incluso ante las adversidades más grandes. Prepárate para un viaje al corazón de la lucha eterna que promete iluminar el poder del orden en la perpetua danza con el caos.
Horus, en la mitología egipcia, encarna el eterno conflicto entre el orden y el caos, un tema universal en muchas tradiciones antiguas pero que en Egipto toma una forma particularmente dramática y significativa. Como el hijo de Osiris e Isis, Horus representa la legitimidad y la continuidad del linaje real. Su lucha contra Set, el usurpador y dios del caos, no es solo una venganza personal por el asesinato de su padre, sino también una batalla cósmica por el restablecimiento del orden divino y terrenal. Esta confrontación épica, que abarca duelos míticos y pruebas de astucia y fuerza, culmina en la victoria de Horus, no solo vindicando a su padre y asegurando su propio lugar como gobernante legítimo de Egipto, sino también reafirmando los principios de Ma'at, la verdad y el orden, sobre las fuerzas disruptivas del caos. La victoria de Horus y su ascenso al trono simbolizan la restauración de la armonía en el cosmos y la sociedad, con Horus como el faraón viviente, el intermediario entre los dioses y la humanidad, cuya responsabilidad es mantener el equilibrio y la justicia en el mundo. Esta figura de Horus se convierte así en el arquetipo del faraón, cuyo reinado es visto como una garantía de prosperidad, estabilidad y protección contra las fuerzas del desorden. Además, la figura de Horus, con su ojo derecho representando el sol y el izquierdo la luna, simboliza la unidad de todas las cosas, la visión completa y la luz que guía a Egipto hacia la prosperidad y aleja las sombras del caos. La adoración de Horus, extendida por todo Egipto y manifestada en numerosos templos y rituales, refleja la importancia de su mito para la identidad egipcia, no solo como una historia de triunfo divino sino como una promesa de protección continua y renovación de la vida. El culto a Horus, especialmente en su forma de Harpócrates, el niño Horus, subraya la vulnerabilidad y la potencialidad de la vida, así como la necesidad de protección y cuidado, tanto divinos como humanos, para asegurar el crecimiento y la realización de todo potencial. Horus no solo es una deidad de venganza y realeza sino también un símbolo potente del ideal egipcio de liderazgo, protección y justicia. Su historia encapsula la lucha eterna entre las fuerzas del orden y el caos, un tema que resonaba profundamente con los antiguos egipcios en su búsqueda de armonía en la vida y en el más allá. Horus, por lo tanto, permanece como un poderoso recordatorio de la resiliencia del orden frente a las adversidades y del papel del faraón como guardián de este equilibrio sagrado, asegurando el bienestar de su pueblo y la aprobación de los dioses. Horus, en su papel de dios del cielo y protector supremo de Egipto, trasciende la mera venganza y consolidación de su poder real para encarnar la esencia misma de la soberanía y la custodia del orden en todos los niveles del cosmos y la sociedad egipcia. Representado con la cabeza de un halcón, animal asociado con la vista aguda y la majestuosidad del cielo, Horus se convierte en el símbolo viviente de la vigilancia y la protección divina, cuya presencia era garantía de seguridad y estabilidad. Como tal, su figura está intrínsecamente ligada a la institución de la monarquía, donde cada faraón era considerado la encarnación terrenal de Horus, asumiendo la responsabilidad no solo de gobernar con justicia y sabiduría sino también de mantener y restaurar el Ma'at, el principio de orden, verdad y equilibrio que se consideraba fundamental para la prosperidad de Egipto y la armonía del universo. Este vínculo entre Horus y el faraón reforzaba la sacralidad de la monarquía, dotando al rey de una autoridad divina en su tarea de proteger las fronteras del reino, asegurar las cosechas, administrar justicia y conducir los rituales religiosos que mantenían el favor de los dioses hacia Egipto. La protección de Horus se extendía más allá de la esfera política y territorial para abarcar el orden cósmico, simbolizando la lucha constante contra las fuerzas del caos representadas por Set. En este contexto, Horus no solo defendía los límites físicos de Egipto sino que también aseguraba la continuidad de los ciclos naturales y el fluir armonioso del tiempo y las estaciones, elementos cruciales para la supervivencia y el florecimiento de la civilización egipcia. La devoción a Horus se manifestaba en una rica iconografía y en numerosos templos dedicados a su culto, reflejando su omnipresencia en la vida religiosa y cotidiana de los egipcios. Su imagen adornaba amuletos, joyas y artefactos, invocando su protección contra el mal y las enfermedades, mientras que las celebraciones y festivales en su honor reafirmaban su papel como salvaguarda del reino y sus habitantes. La figura de Horus, por lo tanto, encapsula la intersección del orden divino y terrenal, actuando como un puente entre los cielos y la tierra, y entre los dioses y la humanidad, reiterando el papel esencial de la monarquía en la mediación y el mantenimiento de estos vínculos sagrados. Horus no solo encarna la legítima autoridad y el poder protector sobre Egipto sino que también simboliza la perpetua renovación del orden cósmico y social,
un recordatorio constante de la resiliencia del Ma'at frente a las fuerzas disruptivas del universo. Su legado, impregnado en el tejido mismo de la civilización egipcia, sigue siendo un testimonio poderoso de la búsqueda humana por la estabilidad, la protección y la justicia bajo el amparo de lo divino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el caos puede tener un propósito, si las fuerzas que desafían el orden establecido podrían ser esenciales para el equilibrio del mundo? En este segmento, profundizaremos en la figura de Set, el dios egipcio a menudo malentendido, cuya rivalidad con Horus y el asesinato de Osiris encarnan la lucha eterna entre el orden y el caos. Pero, ¿qué papel juega realmente Set en el gran diseño del cosmos, y cómo su naturaleza disruptiva contribuye a la renovación y el equilibrio universal? Al final de este capítulo, revelaremos la importancia crucial de Set en la protección del orden cósmico, su participación en la defensa de Ra contra Apophis, y cómo su presencia en la mitología egipcia nos enseña que el caos no es solo una fuerza de destrucción, sino un agente necesario de cambio y renovación. Quédate hasta el final para descubrir cómo la dualidad de Set refleja nuestras propias luchas internas y la necesidad de confrontar y aceptar las sombras para alcanzar un verdadero equilibrio. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu percepción sobre el papel del caos en la creación y el mantenimiento del orden en el universo y en nuestras vidas. Set, una de las figuras más complejas y multifacéticas de la mitología egipcia, encarna el principio de desafío al orden establecido, jugando un papel crucial tanto en la cosmología como en la narrativa mitológica de Egipto. Su rivalidad con Horus, que se extiende más allá de una simple disputa familiar hasta convertirse en una lucha cósmica entre el orden y el caos, y su asesinato de Osiris, el benevolente dios de la fertilidad y el más allá, son eventos fundamentales que subrayan las tensiones dinámicas dentro del universo egipcio. Set, asociado con la tormenta, el desierto y la esterilidad, no solo desafía el orden cósmico y social al usurpar el trono de Osiris y enfrentarse a Horus, sino que también personifica las fuerzas necesarias del caos que, paradójicamente, son esenciales para la renovación y la transformación del mundo. Este papel antagónico de Set es vital para la regeneración del orden cósmico, pues su existencia introduce la tensión y el conflicto necesarios para evitar la estagnación y promover el cambio y la adaptación. La lucha entre Horus y Set, lejos de ser una simple narrativa de bien contra mal, refleja la comprensión egipcia de que el equilibrio del universo requiere de la interacción dinámica entre fuerzas opuestas, donde el caos provocado por Set actúa como un catalizador para el rejuvenecimiento y la reafirmación del orden. En este sentido, Set no es meramente un villano en el panteón egipcio, sino una deidad que, a través de su resistencia, asegura el ciclo continuo de destrucción y creación que es fundamental para la vida y la renovación del cosmos. Además, la figura de Set también simboliza la ambigüedad moral y la complejidad inherente a la existencia, desempeñando roles que van más allá del antagonista, como su asociación con la protección de Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo, luchando contra Apophis, la serpiente del caos. Este aspecto protector de Set refuerza la noción de que las cualidades que pueden parecer destructivas en un contexto pueden ser vitales y salvadoras en otro, subrayando la multifacetedad de los dioses egipcios y la riqueza simbólica de su mitología. La narrativa de Set, con sus temas de conflicto, usurpación y eventual reconciliación, no solo proporciona una visión de las tensiones entre el orden y el desorden, la estabilidad y el cambio, sino que también refleja las preocupaciones y realidades de la sociedad egipcia, donde la lucha por el poder, la necesidad de justicia y la búsqueda de equilibrio eran constantes. En última instancia, Set personifica la indispensable dualidad del caos y el orden, una figura que, a pesar de sus acciones disruptivas, es esencial para la perpetuidad del ciclo de la vida y la cohesión del cosmos. Un recordatorio de que la renovación surge a menudo de la adversidad y que el equilibrio del mundo depende de la interacción continua entre fuerzas contrastantes. La figura de Set en la mitología egipcia, a pesar de su reputación como instigador del caos y la discordia, revela una complejidad y una profundidad que trascienden el arquetipo del antagonista, especialmente evidente en su papel como protector de Ra durante el viaje nocturno del dios Sol a través del inframundo. Esta función de Set, defendiendo la barca solar de Ra de Apophis, la encarnación del caos absoluto en forma de serpiente gigante, destaca su importancia en el mantenimiento del equilibrio cósmico y subraya la dualidad inherente a su carácter. En este contexto, Set no solo simboliza las fuerzas destructivas y disruptivas, sino que también encarna un aspecto esencial para la conservación y la protección del orden cósmico.
demostrando que incluso aquellos elementos percibidos como negativos o maléficos pueden tener un rol vital en el sostenimiento de la armonía universal. Este aspecto protector de Set refleja una comprensión más matizada de la naturaleza dual del universo, donde el caos y el orden no son meramente opuestos, sino fuerzas interdependientes que se necesitan mutuamente para la existencia del cosmos. La participación de Set en la defensa de la barca solar enfatiza la idea de que el equilibrio del mundo requiere de la contribución de todas las deidades, independientemente de su esfera de influencia, reconociendo que la protección del ciclo de la vida y la luz contra las tinieblas implica una lucha constante y colaborativa. La capacidad de Set para enfrentarse a Apophis y asegurar el renacimiento diario de Ra y, por ende, el ciclo de la vida, subraya la necesidad de integrar y aceptar las fuerzas aparentemente negativas como partes esenciales del orden natural. Este papel crucial de Set en la mitología egipcia ofrece una lección sobre la importancia de reconocer y valorar la contribución de todos los aspectos de la realidad, incluso aquellos que parecen desafiantes o contrarios a la armonía, en la creación y mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio en el mundo. La participación de Set en la protección del orden cósmico, a través de su defensa contra Apophis, ilustra la complejidad de su carácter y su indispensable papel en la cosmología egipcia, revelando una visión del universo donde la coexistencia de fuerzas opuestas es crucial para la supervivencia y el florecimiento de la vida. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de Set, sino que también refleja una sabiduría más amplia sobre la naturaleza del equilibrio, la interdependencia y la necesidad de integrar y armonizar las distintas fuerzas que conforman la realidad. ¿Te has preguntado qué sucede en el umbral entre la vida y la muerte, y quién podría guiarnos a través de ese viaje final? En este segmento, exploraremos el dominio de Anubis, el dios con cabeza de chacal, guardián de los misterios del más allá y maestro de los rituales funerarios. Pero, ¿cómo se convirtió Anubis en el protector supremo de las almas en su travesía hacia la eternidad? ¿Y qué secretos antiguos sobre la vida, la muerte y el renacimiento nos puede revelar su veneración? Al final de este capítulo, descubriremos las profundidades del papel de Anubis en el embalsamamiento y la momificación, y cómo su cuidado y guía de las almas hacia la sala de juicio de Osiris refleja nuestra eterna búsqueda de justicia y redención más allá de la muerte. Quédate hasta el final para explorar cómo la figura de Anubis nos enseña sobre la importancia de la preparación, el respeto y la protección en el más allá, ofreciendo un consuelo milenario a las preguntas más profundas de la humanidad sobre el destino final de nuestras almas. Prepárate para un viaje al corazón de los antiguos misterios egipcios que promete iluminar el camino a través de la oscuridad hacia la luz eterna. Anubis, el dios con cabeza de chacal en la mitología egipcia, ocupa un lugar único en el panteón divino como el guardián de los muertos y el maestro de la momificación, desempeñando un papel esencial en el proceso de transición y protección en el más allá. Su asociación con el embalsamamiento y los rituales funerarios refleja la profunda conexión de los antiguos egipcios con la muerte y su preparación meticulosa para la vida después de la muerte. Anubis, al presidir sobre estos ritos, no solo aseguraba que el cuerpo del difunto fuera preservado mediante técnicas de momificación, sino que también supervisaba el cumplimiento de los rituales y ofrendas necesarias para garantizar un paso seguro al más allá. Este proceso de preservación, que incluía la desecación del cuerpo y el uso de ungüentos y amuletos mágicos, tenía como objetivo proteger la integridad física y espiritual del difunto, permitiéndole emprender su viaje hacia el Duat con su forma y esencia intactas. La figura de Anubis, vinculada a la necrópolis y los cementerios, simboliza no solo la protección física del cuerpo sino también la guía espiritual de las almas a través de los desafíos y juicios del más allá. Su presencia en los rituales y su representación en las tumbas y textos funerarios, como el Libro de los Muertos, subrayan la creencia egipcia en la importancia de la preparación y protección adecuadas en la vida después de la muerte. Anubis, con su imparcialidad y sabiduría, se convierte en el mediador entre los mundos de los vivos y los muertos, asegurando que el difunto sea juzgado con justicia y pueda alcanzar el Aaru, el paraíso egipcio, si se encuentra digno. El culto a Anubis, profundamente arraigado en la práctica religiosa y funeraria egipcia, refleja una comprensión sofisticada de la muerte no como un final sino como una transición hacia una existencia diferente, donde la preservación del cuerpo y la protección del alma son fundamentales para asegurar la continuidad de la identidad y la conciencia en el más allá. A través de su papel como protector y guía de los muertos, Anubis encarna la confluencia de lo material y lo espiritual en la concepción egipcia de la muerte, ofreciendo una visión de un más allá estructurado y ordenado,
donde la justicia y el equilibrio prevalecen. Esta visión proporciona consuelo y aseguramiento a los vivos, enfatizando la creencia en una vida después de la muerte plena y justa, y subrayando el papel vital de las prácticas funerarias y la veneración de los dioses como Anubis en el logro de una transición exitosa del mundo terrenal al divino. Anubis, en su papel de guardián de las necrópolis y guía de las almas, desempeña una función crucial en el tránsito y la protección de los muertos dentro del panteón egipcio, asegurando que cada alma reciba una evaluación justa antes de su entrada al más allá. Su presencia en el juicio de los muertos, donde las almas son pesadas en la balanza contra la pluma de Maat, simboliza su importancia no solo en la preparación física del cuerpo para el más allá a través de la momificación, sino también en la orientación espiritual y moral de las almas hacia la justicia y la verdad. Anubis, al supervisar este proceso de evaluación, encarna el principio de equidad y rectitud, asegurando que los difuntos enfrenten un juicio imparcial basado en sus acciones y su corazón durante su vida terrenal. La función de Anubis como guía de almas trasciende la mera protección física del cuerpo, extendiéndose a la salvaguarda del viaje del alma a través de los peligros y pruebas del Duat, el reino de los muertos. Su conocimiento de los intricados caminos del inframundo y su capacidad para navegar por sus desafíos lo convierten en un acompañante indispensable para las almas en su búsqueda de la vida eterna. En este sentido, Anubis no solo es un protector sino también un mediador entre los mundos de los vivos y los muertos, un facilitador de la transición que permite que las almas alcancen el Aaru, el paraíso egipcio, donde pueden disfrutar de una existencia pacífica y eterna, siempre que hayan vivido una vida conforme a los principios de Maat. La veneración de Anubis, reflejada en el arte funerario, los textos sagrados y los rituales, destaca la profunda conexión entre la justicia, la moralidad y el destino final del alma en la religión egipcia. Esta relación subraya la importancia de la conducta ética y la justicia como pilares fundamentales para alcanzar una buena posición en el más allá. Anubis, a través de su papel como guía y juez, reitera la creencia en un cosmos moralmente ordenado, donde las acciones de una persona en la vida determinan su destino después de la muerte. La figura de Anubis, con su imponente presencia en las prácticas funerarias y el juicio de los muertos, ofrece una visión reconfortante de la muerte no como un final absoluto sino como un umbral hacia una nueva existencia, donde la justicia y la equidad prevalecen. Al proteger a los muertos y asegurar su justa evaluación, Anubis desempeña un papel vital en la cosmovisión egipcia, reforzando la creencia en la posibilidad de redención y la vida eterna para aquellos que siguen el camino de Maat, la personificación de la verdad y el orden en el universo. Este papel de Anubis como guardián y guía subraya la complejidad de las creencias egipcias sobre la muerte y el más allá, revelando una profunda comprensión de la interconexión entre la vida, la muerte y la moralidad. ¿Has sentido alguna vez la presencia de una fuerza protectora en tu hogar, un guardián silencioso que promueve la paz y la seguridad en tu santuario personal? En este segmento, nos adentraremos en el mundo de Bastet, la venerada diosa egipcia del hogar, la familia y la protección contra enfermedades. Pero, ¿cómo logra Bastet, con su aura benevolente y sus poderes mágicos, mantener a raya las fuerzas destructivas y asegurar el equilibrio y la prosperidad en nuestros espacios más íntimos? Al final de este capítulo, desvelaremos los antiguos secretos sobre cómo Bastet ha sido una fuente de consuelo y protección a lo largo de los milenios, y cómo su influencia se extiende más allá de las antiguas arenas de Egipto para tocar nuestras vidas modernas. Quédate hasta el final para descubrir cómo el culto a Bastet puede inspirarnos a buscar la armonía en nuestros propios hogares, protegiéndonos de las adversidades con la misma fuerza y gracia que ella ha demostrado a través de las eras. Prepárate para un viaje inspirador que te llevará a redescubrir el poder de la protección divina en el corazón de tu hogar. Bastet, venerada en la mitología egipcia como la diosa del hogar, la familia y la fertilidad, así como protectora contra las enfermedades y los espíritus malignos, ocupa un lugar especial en el corazón de la vida cotidiana y espiritual de los antiguos egipcios. Representada a menudo como una mujer con cabeza de leona o gato, simboliza la dualidad de la naturaleza, capaz de ofrecer amor y protección, pero también de desatar la ferocidad cuando se requiere la defensa de sus protegidos. Bastet, en su papel de guardiana del hogar, es invocada para preservar la armonía familiar y proteger contra cualquier daño que pueda amenazar la paz y la estabilidad del entorno doméstico. Su culto se centraba en la promoción de la salud, la felicidad y la prosperidad, con rituales y ofrendas destinadas a asegurar su favor y, por ende,
un hogar seguro y armonioso. La influencia de Bastet se extendía más allá de la esfera privada, llegando a ser considerada como una deidad de la protección general, especialmente contra las enfermedades infecciosas y los espíritus malignos. Su representación como un gato, un animal admirado por los egipcios por su gracia y sus habilidades cazadoras, subraya su conexión con la naturaleza y su papel como protectora contra las serpientes y roedores, que eran plagas comunes y portadores de enfermedades en el antiguo Egipto. Esta asociación con la protección y la preservación de la salud convirtió a Bastet en una deidad esencial en la vida diaria egipcia, simbolizando la seguridad y el bienestar en un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. El culto a Bastet reflejaba la importancia de la familia y el hogar en la sociedad egipcia, con festivales y celebraciones que honraban su benevolencia y buscaban asegurar su gracia. El centro de su adoración, la ciudad de Bubastis, se convirtió en un importante sitio religioso y de peregrinación, donde se realizaban elaborados rituales y festividades en su honor, demostrando la profunda reverencia y el cariño que los egipcios sentían por esta diosa. La popularidad de Bastet, cuyo culto persistió y se adaptó a través de los milenios, testimonia la conexión perdurable entre los egipcios y las fuerzas divinas que creían protegían y enriquecían sus vidas cotidianas. Bastet representa la confluencia de la protección divina y la nutrición en el antiguo Egipto, simbolizando la importancia de la armonía, la salud y la prosperidad en el hogar. A través de su veneración, los antiguos egipcios expresaban su deseo de seguridad y bienestar, confiando en la protección de Bastet para salvaguardar lo más preciado, sus familias y hogares. Su legado, como una deidad que encarna el amor protector y la feroz defensa de la paz y la estabilidad doméstica, resuena como un testimonio de los valores y preocupaciones centrales de la sociedad egipcia, revelando una faceta íntima de su relación con lo divino. Bastet, en su manifestación como protectora contra las enfermedades, encarna un aspecto crucial de la divinidad en la antigua cosmovisión egipcia, donde la salud y el bienestar eran considerados resultado de un equilibrio armónico entre las fuerzas del mundo físico y espiritual. Su figura benévola, a menudo representada con la gentilidad y la calma de un gato doméstico, simboliza la capacidad de mitigar y contrarrestar las influencias negativas y destructivas que podrían perturbar este equilibrio, ofreciendo una capa de protección divina que se extendía más allá del ámbito personal hasta abarcar la comunidad en su conjunto. La devoción a Bastet implicaba la creencia en su poder para disipar las enfermedades y purificar el ambiente de elementos nocivos, una fe que se manifestaba en prácticas cotidianas y rituales de sanación, donde se buscaba su intercesión para asegurar la salud física y espiritual de los individuos y sus familias. El culto a Bastet, por lo tanto, reflejaba una comprensión integral de la salud, vista no solo como la ausencia de enfermedad sino como el resultado de vivir en armonía con el mundo natural y divino. Los templos dedicados a Bastet se convirtieron en centros de sanación y purificación, donde se ofrecían rituales y ofrendas para apaciguar a la diosa y ganar su favor en la protección contra las plagas y las enfermedades. Este enfoque holístico hacia la salud subraya la creencia egipcia en la interconexión de todos los aspectos de la vida y la importancia de mantener un equilibrio entre ellos para asegurar el bienestar general. La capacidad de Bastet para proteger contra las enfermedades también se extendía al ámbito espiritual, donde su presencia era invocada para salvaguardar el alma de las influencias corruptoras y mantener la pureza necesaria para el viaje al más allá. En este sentido, Bastet no solo ofrecía protección en la vida terrenal sino que también aseguraba la integridad espiritual y la salud en el más allá, reiterando su papel como una deidad de protección integral que abarcaba tanto el cuerpo como el espíritu. La veneración de Bastet como protectora contra las enfermedades y guardiana del equilibrio demuestra la profunda relación entre la religión, la medicina y la magia en el antiguo Egipto, donde las deidades desempeñaban roles centrales en la concepción y la práctica de la sanación. Su legado como una figura benévola que contrarresta las fuerzas destructivas resalta la importancia de la protección divina en la búsqueda del equilibrio y la armonía, principios que continúan resonando en nuestra comprensión contemporánea de la salud y el bienestar. Conclusión: la mitología egipcia, con su rica panoplia de deidades, ofrece una visión integral de cómo los antiguos egipcios concebían el universo, entendiendo la vida como un entrelazado de fuerzas regidas por divinidades que no solo personificaban aspectos naturales y principios morales sino que también jugaban roles activos en el mantenimiento del orden cósmico y social. Desde la creación del cosmos por Ra, el dios Sol, quien estableció el ciclo diario de vida, muerte y renacimiento, hasta la protección y renovación continuas del reino y la naturaleza por deidades como Horus y Osiris,
La mitología egipcia refleja una cosmovisión donde el equilibrio y la armonía del mundo dependen de la interacción divina. Ra, en su viaje eterno a través del cielo, asegura la renovación diaria del mundo, mientras que Osiris, a través de su muerte y resurrección, simboliza la fertilidad y el ciclo vital de la muerte y el renacimiento, esencial para la agricultura y la creencia en la vida después de la muerte. Horus, como emblema del orden y la justicia, defiende el reino contra las fuerzas del caos representadas por Set, quien a su vez, a pesar de su naturaleza disruptiva, desempeña un papel crucial en la protección del cosmos contra las amenazas externas, destacando la necesidad de las fuerzas opuestas para la cohesión del universo. Anubis, el guardián de los muertos, preside los rituales funerarios y guía a las almas hacia el más allá, asegurando que los muertos sean justamente evaluados y que el ciclo de la vida y la muerte se mantenga con integridad. Bastet, por otro lado, protege el hogar y la familia, promoviendo la armonía y la salud y defendiendo contra las enfermedades y el mal, subrayando la conexión entre la esfera doméstica y la protección divina. Estas deidades, con sus distintos dominios y responsabilidades, ilustran la interdependencia entre los dioses y el mundo que gobiernan, reflejando una comprensión profunda de la necesidad de equilibrio entre las fuerzas de la creación, la protección, la fertilidad y la transición entre la vida y la muerte. La mitología egipcia, en su conjunto, no solo ofrece explicaciones a los misterios del universo, sino que también proporciona un marco ético y espiritual que guiaba la vida de los antiguos egipcios, asegurando que su civilización floreciera en armonía con el orden divino. La veneración de estas deidades y el cumplimiento de los rituales y prácticas asociadas con ellas eran vistos como esenciales para el mantenimiento de la estabilidad y la prosperidad, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, subrayando la creencia en una cosmovisión donde lo humano y lo divino están intrínsecamente entrelazados en la perpetua danza del cosmos. Suscríbete a Templo de Mitos para más historias interesantes.